Hola. Oli. Hola, Hola. 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 ¿Quiénes somos, Juanita? Somos modastrosas. ¿Dónde hablamos de moda? Y somos desastrosas. Y venenosas. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, ¿y tú cómo ¿No? ¿Qué estás? pasa con el ánimo, reina? Bien. 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 Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Gracias por preguntar. Estoy lista para funar gente. Por dos. Es mi especialidad. Bueno, vamos a introducir lo que es esto. Esto es un podcast Un super podcast. que siempre hemos querido hacer. Marica, estamos haciendo trabajos de la universidad, básicamente. Y decidimos juntar nuestras mentes humildes. Sí. Y puedes apoyarnos también entre las Apoyarnos, dos. claro, Para soltarnos más. exacto. Es como un ejercicio para las dos, aunque pues yo no Sobre soy eso. tan penosa en cámara, pero aquí mi amiga, Yo sí. entonces te vas a soltar. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Yo soy Manuela González Hernández, soy diseñadora de modas, último semestre. Ay, marica, ya no me quiero grabar. Tengo 22 años y ya, estoy terminando materias, no quiero trabajar. Ay, yo estoy ¿Estás lista? igual. No. Bueno, yo soy Juanita Rojas. Este es mi penúltimo semestre y tengo 22 años, estudio también modas Besties. y tampoco quiero trabajar, me da mucho miedo. La vida laboral me da mucho miedo, no sé cómo exponerme en eso, pero bueno, Pero bueno, para eso estamos estudiando, sí. porque es una carrera que está llena de críticas y por eso vinimos acá a criticar, porque también somos criticonas. Y venimos también a desromantizar la carrera, porque la gente suele vender modas como algo Superficial. sí, superficial y también como algo muy fácil. Tengo que ser sincera que yo entré a estudiar moda o sea, pensando que era como algo muy superficial. O sea, yo también tenía una idea de la moda superficial y que yo quería hacer eso. No hay matemáticas. Sí, Pero sí hay muchas, bebés. pero sí hay, Sí sí hay. hay. Sí Y si hay, te sí hay. afecta si no sabes sumar y multiplicar. Y hay mucho estrés, o sea, porque ustedes creen que hacer una colección no es nada, pues digamos, experiencia propia, y yo creo que experiencia de Juanita también. Sí. Cuando yo menciono, o sea, cuando yo tengo, yo tengo amigos que obviamente estudian ingenierías, estudian medicina, y obviamente creen que porque yo estudio diseño de modas no hago un culo. Yo Y siento yo que muchas veces quisiera verlos trasnochar cosiendo una colección. yo siento, mira que yo tengo una amiga que estudia como algo sobre política y pues obviamente tendrán su trabajo, tendrán muchas cosas que hacer, pero siento que como es tan práctico nuestra carrera, es de mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho estrés, demasiado estrés. O sea, no es como por debajear las carreras, Sí, no, pero cero. digamos que un ingeniero trabaja en su computador, Exacto. piensa en su computador, o sea, programa o hace Ujú. lo que sea, pero es en el computador, no tienes que usar tus manos, no tienes que hacer manualidades, básicamente. Total. Pues No, no pues cada manualidades, uno, porque eso suena fácil, pero no. pues cada Sino, uno tiene su complejidad, ¿no? Pero digamos que a lo que vamos es que también modas tiene su complejidad y o sea, es bastante compleja realmente, se me hace a mí. Porque digamos, cuando nosotras entramos, habían muchos estudiantes, habían como, yo no sé, 80 por ahí. y sigue pasando. O sea, tú en primer semestre ahorita, bueno, cuando nosotros entramos, primero estábamos en semipandemia, Ujú. entonces no Sí, había casi gente, o sea, semipresencialidad. esa universidad era vacía. Pero ya ahorita, cada que empieza un semestre, tú ya ves por Un ahí grupos montón, de 90, 100 personas en primer semestre de diseño de modas y a segundo semestre hay 30. ¿Por total. qué? Porque entran con esa imagen de que hay que modas es fácil, que solamente es dibujar y listo. Pero en modas tú tienes que saber textiles, procesos textiles, Hmm. la conceptualización, Sí. la investigación del Siento que mercado. lo que a la gente le suele costar más es el hecho de coser y de conceptualizar. O pues digamos, a mí eso fue lo que más me chocó cuando yo entré a la carrera y cuando la gente que se iba saliendo,
yo cuando preguntaba el por qué se salían, era por eso, No les gustaba porque no coser. les gustaba coser, que ellos no venían a coser, y también como el conceptualizar, o sea, como que no sabían cómo sacar un concepto, desde un concepto sacar una colección. Exacto. Y eso es algo que me molesta en general porque tú no te puedes considerar diseñador de moda si no sabes esas cosas Ujú. básicas, porque aunque Total. no te guste coser, tienes que aprender la construcción de la prenda, porque tú lo puedes dibujar, pero tú tienes que saber cómo, si es viable o no es viable. Y no solamente es dibujar y conceptualizar también es difícil porque pues hay mucha inspiración, pero hay que Sin caer en lo hacerlo literal. exacto, Eso es lo que se me hace algo difícil. más narrativo, como más interesante, o sea, no tan, esta es una colección ¿de qué? De la De naturaleza, la digamos, naturaleza. y sin caer en que vayas a hacer como algo verde Verde, con hojas y ya, hojas. o flores, ¿sí? Sino como investigar y de verdad sacar como el jugo a ese concepto o como a ese tema para poder hacer ya una colección mucho más estructurada. Sí, más interesante, más artística, como Ajá. aunque bueno, siento que una falencia de la universidad es que no nos dejan explorar esa libertad creativa. ¿Por qué? Porque nos dan unos parámetros y siempre nos están guiando a que tiene todo que ser muy comercial. Y sí, las cosas tienen que ser comerciales, pero pues si a una le gusta crear colecciones que son mucho más conceptuales, mucho más narrativas, mucho más por el nicho de alta costura, pues también como que no hay que limitar, porque muchos de mis proyectos eran muy creativos, muy conceptuales, y a mí lo que el profesor me decía es como, eso es vestuario escénico, o sea, como si fuera un disfraz. Y no, o sea, había un concepto detrás que luego como con esas correcciones a mí me tocaba volverlo comercial y aburrido, era como, no. Y es que yo siento que otra cosa que a mí me ha molestado mucho de la carrera, Funas. sí, es como que uno se tiene que adaptar al gusto del profesor. Entonces, digamos que yo ahorita sé el gusto de nuestra primer profesora de primer semestre, sé cómo es el gusto de ella y sé qué, como qué tipos de diseños le gustaría. Odia el rosado, odia el Ajá, romanticismo, sí, pues digamos odia lo cuando, tierno. digamos también con nuestro profesor, también sé qué es lo que le suele gustar, con los, ay, porque es que para hacer moda para hombre a mí se me hace, uy, A mí sí me gusta, a mí me gusta fastidioso. hacer moda para hombre, pero No, a mí pues no pucha, o sea, es tanto. que Pues a es uno un lo género, reta no, y es más. un género básico, Es que por eso siento porque, que es difícil. exacto, porque Y digamos, pues que sea, pues no comercial, pero que al menos a una gran cantidad de gente le guste. uh-huh. Porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para la gente. De todas maneras, yo siento que acá lo que es Bogotá, los hombres últimamente como que están explorando más en la moda, Sí, ya se están saliendo como de lo básico, aunque igual hay mucho básico acá, pero como que ya experimentan con formas, con texturas, con colores, sí, y total. eso, Sí, muchos mosquitos. y eso es como que interesante también. Entonces, bueno, igual, siempre que creas una colección, tú tienes que elegir un nicho, pero siempre hay que aprender a vender eso, porque siempre va a haber un cliente que le va a gustar. Era como que uno tenerse que adaptar como al gusto de los profesores para que uno le acepten diseños. O sea, igual yo sé que nosotras tendremos que adaptarnos a un mercado o tal vez a un jefe para que nos puedan como aceptar ciertos diseños y eso, pero igual digamos que en el momento que uno podría llegar a ser más libre, que pues sería como la universidad, no nos lo permiten. Y en el único que yo he sentido que es como más libre, que fue en fundamento proyectual, pues tampoco lo supe aprovechar mucho porque no nos daban conocimiento de No, nada. fundamento proyectual es una materia de segundo semestre. En primer semestre lo único que haces es conceptualización, o sea, sacar y Aprender a extraer conceptualizar. información, Sí. imágenes, o sea, como que aprender a hacer Texturas. colecciones, pues no colecciones, pero como que ya acercarte un poco más Sí, como desde un artístico. concepto poder sacar paleta de color, siluetas, texturas, todo. Ujú. Como toda esa parte como teórica de una colección nos lo enseñan en primer semestre. Sin embargo, pues igual fundamento proyectual es una materia que a mí se me hace llena de vacíos. ¿Por qué? Porque las Total. profesoras eran como, no te ayudaban, o sea, como que
tú haz un indumento en lienzillo, lo que quieras, tomando como en cuenta esa indagación de formas y toda la vaina, Mm. y cóselo como tú quieras, porque uno no sabe coser. Es que yo me acuerdo que a mí me decía, a mí me decían como, yo tenía que hacer una falda, y yo me acuerdo que la profesora me decía, tienes que filetearlo. Y la fileteadora da miedo, nena. No, yo ni sabía que era filetear. O sea, yo nunca había como cosido como tal. O sea, ni siquiera a mano, yo remendar, nada. Yo, eso, pues gracias a Dios tengo mi mamita, que ella pues me ayudaba a hacer todo eso, ¿sí? O sea, si se Sí. me rompía algo, ella era la que me ayudaba porque yo no sabía coser. Entonces, cuando llegué a esa materia, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, no, yo no entendía. Entonces, claro, yo cuando fui a presentar, yo ni fileteé, a mí me tocó pedir ayuda al técnico de allá de... Miguelito gracias. y Jairo. Ah, Pero yo con Jairo no tuve tanta relación. ¿qué estás insinuando? Bebé, a la Mira, imaginación. miraditas más, miraditas. Yo no tuve ese tipo de miraditas. Bueno, yo hablaba era con Miguelito, que Miguelito era un señor, ya señor, y muy buena gente, que él me ayudó con con esa entrega, y pues o sea, faltando como 3 horas para entregar, él me terminó de ayudar. Y pues yo no lo fileteé, no hice nada. Y pues obviamente, y yo cuando me fueron a calificar fue como, te falta que lo filetees, que lo cosas de cierta manera, pero pues no nos habían enseñado nada de técnica para Nunca. coser, o sea, cero, cero, o sea, yo creo que todo el mundo, o sea, nadie salió con algo bueno de ahí. Pero es otra cosa. Siento que ya, esto ya es como cosa personal. La comparación, el juzgamiento y como la crítica a Horrible. uno mismo. ¿Por qué? Porque uno ve, digamos, yo pasé a tercer semestre, es fundamento proyectado, fue segundo semestre, yo pasé a tercer semestre. Una amiga que yo ya conocía hace tiempo de Instagram también entró a la carrera. Y cuando yo veía a sus compañeros las cosas que hicieron en fundamento proyectual, yo me sentí inútil. O sea, yo dije, ¿por qué yo no soy tan creativa? Como porque no, Es no estoy que explorando suele más. pasar mucho eso. Y me ha pasado casi que en toda la carrera, pero pues obviamente ya he aprendido como que es mi proceso, es mi proceso. ¿Sabes qué me pasa? Que, digamos, a mí no me parece tan chévere lo que yo hago, de Sí, cierta manera. a mí tampoco. Ah, pensé que la mía yo. No, a mí tampoco. Siento que lo mío es Pero básico. por dos, yo siento como, pero mucha gente sí llega a decirme como, uff, muy chévere lo Está que bien hecho, está hiciste. Ajá. terminado. Sí. Entonces, digamos, cuando nos hicimos juntas, yo siento que tuvimos problemas de comunicación, Cosas normales en trabajo de grupo, pero pero yo hicimos un buen siento producto. que, exacto, el diseño estuvo muy chévere. Sí, digamos que también para Taller 3 también salió un buen diseño. Sí. También para el semestre pasado que hice todo de lencería y eso, también quedó chévere. Solo que uno no es consciente de Exacto. eso, porque uno normaliza lo que uno crea, porque uno sabe cómo lo creó, ¿sí? En cambio tú ves al de X personas de otro semestre. Valentina Valencia. A mí me encanta el trabajo de Valentina y ella es muy conceptual. Y ella hace unas cosas que uno dice, a mí no se me hubiera ocurrido. Pero es porque tú no sabes cómo ella, o sea, Exacto. su proceso, si me hago Exacto. entender, o sea, como que no conoces cómo fue su proceso mental Sí. para poder llegar a ese concepto y como a esa idea. En cambio, tú sí sabes cómo fue que llegaste a esa idea, con qué te inspiraste, de dónde tomaste ciertas ideas, porque uno siempre toma referencias. Y entonces, claro, tú lo sientes como casi Sí, como si no claro. fuera tuyo, Exacto, ¿sí? sí. Porque tomas referencias. Igual uno crea una cosa totalmente diferente a lo que uno toma como referencia, pero uno siente, por lo menos hablo por mí, que uno siente que creó algo que ya, o sea, que no es como innovador, pero realmente las otras personas Sí. lo ven de diferente manera. Si digamos, yo no sé si tuviste el de masculino, el último, que Sí. era como también con Con el... alforzas, pero era acá todo esto y también el Eso pantalón. está chévere. Pues yo dije, o sea, digamos que alguien que no esté tan en la moda, digamos,
pues igual lo puede ver como chévere, pero pues ya, ¿sí? Ujú. Cuando fue ya para presentarlo, pues había Eso está pasando. un jurado que pues había estudiado ahí, pero había trabajó como en Londres y eso. Y Me encantó. realmente sí, dijo que estaba muy chévere, que estaba comercial, que realmente cualquier hombre lo podía comprar, o sea que si lo mandamos a Nueva York, la gente lo iba a comprar. Entonces, claro, yo decía como, ¿quién va a comprar esto? O sea, es algo ya muy, sí, muy raro ya. O sea, pues, Pero hay que creérselas. O sea, hay exacto. que... Entonces yo siento que, digamos que también, por algo que después les voy a contar, Se viene chismecito. O sea, esto es una introducción, o sea, esto apenas, una apenas introducción de media empieza. hora. Yo siento que ahí aprendí a no compararme tanto, sobre todo con ese semestre, Exacto. porque ese Ay, sí. semestre es muy creativo. El semestre que nos sigue es un semestre que, pucha, yo no sé cómo tiene tanta, o sea, Tanta creatividad. mucho, hay mucha gente creativa y es como de un nivel de verdad muy chévere, que uno, de verdad uno lo reta. Pero yo aprendí a no compararme porque, digamos, el semestre pasado uy, yo de verdad me esforcé mucho, yo le metí mucho empeño, pero yo veía cosas mucho más chéveres. Yo me comparaba mucho, me dio mucha ansiedad y en un punto que el día antes de presentar, yo me puse a llorar. Me tocó llamar a mi mamá y a mi hermano que me ayudaran a como consolarme, porque yo me sentía muy mal con lo que iba a presentar. Y eso suele pasar mucho, o sea, Ujú, realmente no somos las únicas. O ujú. sea, también nuestras amigas, tú hablas como, tú hablas, tú Tú. hablas como con gente ya como de la carrera que estén como de cuarto para arriba y suele tener mucho como eso de la ansiedad por presentar algo, Ujú. Ve, pero ya hay que hablar de lo realmente interesante, de la los chismes, chisma. de las funas, porque yo acá voy a ser bien venenosa, porque pues obviamente estando en esta carrera hay mucha, pues obviamente hay mucha competencia, hay mucha rivalidad Y y hay trampa, peleas, y peleas y trampa, trampa, marica. Uy, porque es pucha, que hay gente que no, pues con tienen mucha plata, plata, mucha sí, plata. entra con mucha plata y pues muy mimadas. Entonces suelen tener como papás que les suelen hacer todo, incluso los trabajos. Sí, Y eso molesta. hay varios en nuestro semestre y pues a mí en otros semestres, pero es que son descarados, marica. Yo no entiendo por qué te vas a meter en una carrera de diseño de moda si no vas a hacer un culo. O sea, no vas a aprender a enhebrar una máquina, o sea, ya en séptimo semestre no sabes enhebrar una máquina. Tu abuelita, tu tía, tu mamá te cosen las cosas, llegas con cosas hechas que nada. Sí. En el primer taller teníamos que hacer falda, blusa más, No me blusa acuerdo de eso. femenina y blusa masculina, camisa masculina Y y pantalón pantalón masculino. masculino. Entonces, bueno, listo, la falda, eso fue una sufridera, una falda forrada, es algo bastante complicado para hacer de primerazo, o sea, como que a pesar de que O te sea, enseñen, todavía me parece complicado. O sea, sí, ya o sea, estando en octavo semestre me parece exacto, complicadísimo. O y sea, aparte es una falda como en tubo con una abertura atrás, esa abertura es una mierda. Blusa femenina, fácil, sí, fileteado, y ya. normal, bien. Camisa masculina como esta, que es de mi papá. Shout out to my papá, porque mira, me presta su ropa. Estas camisas lo que tienen, me voy a acercar. Estas costuras se llaman francesas, o sea, tú nunca vas a ver una costura expuesta en una camisa de hombre. Sí, no. Y esa realmente es una costura muy sencilla. Sí. Listo, tengan en cuenta eso. Entonces llegan estos vagos con una camisa masculina fileteada con la portañuela. La portañuela también es una mierda de hacer. Sí. Llegó con la portañuela hecha perfecta, pues claramente el profesor cogió una camisa para explicar el siguiente paso y vio eso todo fileteado y ahí quedó expuesto de que todo lo mandaba a hacer y ya de ahí en adelante todo fue así. Es que el man no hacía nada en clase. El man no hacía nada. O sea, mientras, No porque sabía la enhebrar idea la de la máquina. clase era que fuera como todo muy industrial. Entonces, mientras yo planchaba, la otra persona iba cosiendo, mientras la otra persona iba cosiendo, la otra iba fileteando y así. Y entonces nos iba revisando como cada 15 minutos, más o menos. Entonces, así vamos. Todos como con el estrés de estar haciendo todo muy rápido. El man solamente, siempre todas las clases era cortando tela.
O sea, no hacía más. O descosiendo No. toda la clase. O fingía sentarse en la máquina tras del hecho que se la tenía que enhebrar. Ah, sí, ahí estaba seguía Miguel. Se la Sí. tenía que enhebrar Miguel. Miren, yo desde la primera clase que me enseñaron a enhebrar, ahí se me quedó en la mente. O Sí, sea, a mí como también. que es muy sencillo. O sea, la única que no, la que son difíciles son las fileteadoras, las collarines y Sí. la tres pasos. Pero igual, Sí. pues es cuestión de costumbre. Él se sentaba en su máquina y cogía una tela y hacía tiqui, 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 tiqui. Fingía, pero no estaba cosiendo nada. Y eso no solamente en taller 1, marica, taller 2, taller 3, taller 4, o sea, todos los talleres, o sea, él ni siquiera iba a clase y llegaba con todo hecho y obviamente eso, a ver, pues no es nuestro problema, pero pues igual es molesto porque no es justo. O sea, uno se está trasnochando, uno está sufriendo, o sea, uno está como, Y es marica, que con mal lo más, genio. O sea, nosotras en las últimas semanas somos intocables. sí, no. O Y sea, somos muy sensibles porque uno no duerme, el estrés, la ansiedad, como que tantas cosas que uno tiene que hacer al final es que uno de verdad, o sea, yo con amigas cercanas que yo nunca peleo, en esas semanas suelo pelear. yo. Sí, Yo es una soy, mierda. yo soy, o sea, primero yo me estreso mucho, entonces yo dejo de hablar y todas piensan que las odio. Además porque ella es re mal mirada. Yo O soy muy mal sea, mirada. es que normalmente Y re me mal comen fastidio y mirada. me odian y pues obviamente yo he tenido que pedir Ay. perdones porque, o sea, yo les decía a bebés, perdón por la esta. Uy, pero es que de verdad, bueno, son cosas que se solucionan, pero de verdad es tanto el estrés, pana. Uy, en taller, ¿eso fue en qué taller? Observatorio de tendencias, el semestre de observatorio de tendencias, Sí. marica, me quedé calva acá. Me salió una moneda. Ah, eso fue del taller 2. estrés. ¿Eso fue taller 2? Sí, porque Yo estaba pelirroja. Marica, me salió una moneda, huevón. Yo estaba calva del estrés. O sea, y eso que era taller, pues taller 2. pues que igual fue el primer, la taller. no, sí, la primera colección que materializamos. No, y es que también el hecho de que yo, o sea, a mí me gusta hacer las cosas muy completas. Entonces, si hay Es que ejercicios es de clase, muy perfeccionista. O sea, cuando trabajábamos, yo no soy tan perfeccionista. Yo soy como, si hay cosas que no se ven, no me importan, que queden mal acabadas. yo sí. Tengo que sincerarme acá. Pero entonces ella se estresaba. O sea, por eso fue que peleamos. O sea, muchas veces peleábamos por eso. Porque ella era muy perfeccionista. Sí, eso es una falencia que yo tengo en trabajar en grupo. No, pero digamos que igual fue algo que me enseñó. Ahora le la historia. Sí, pero bueno, además de eso, pues es que eso de lo que les contamos del chico, hay mucho de eso, que uno ya aprende es como a... Y es que son descarados. Es que imagínense, pues en taller 1, uno es el primer acercamiento que uno tiene a coser y creo que es el profesor más duro que hemos tenido de confección. Entonces, como además él había trabajado como por allá en París y eso, pues el man sabía mucho de eso. Entonces era muy exigente para hacer nuestro primer taller cosiendo. Nosotros teníamos un horario que era de 7 de la mañana a 1 de la tarde De corrido en patronaje y confección. Entonces cuando eran entregas, eso era de verdad para llorar, uno no dormía nada, porque había entrega de las dos cosas, entonces entregar la camisa completa, o entregar también como toda la carpeta de patronaje, no, horror. Y entonces yo tenía ese hasta la 1, y luego tenía como 1 hora de almuerzo, y luego tenía otra clase donde también teníamos que entregar muchas cosas. Eran tontas, pero gastaba tiempo igual. Entonces yo esos chicos, yo me acuerdo, yo tenía como todo ese día con uno de esos chicos, como 2 de esos chicos. Y yo llegué sin dormir, como sintiéndome enferma porque no había ni siquiera tenido tiempo como de desayunar, de comer algo, o sea, no, todo súper mal. Y entonces yo les dije como, yo vi que traían todos los trabajos, incluso de la otra materia, yo les dije como si pudieron dormir, porque además estaban felices de la vida y yo con cero energía, yo pues como que les pregunté si habían podido dormir. Y entonces me miró, uy, los odio. Me miraron como, ¿por qué no vamos a poder dormir? Obvio. Y yo,
ellos no hacían nada. No hacían nada porque todo lo mandan a hacer, Todo lo patronaje, mandaban lo a hicieron hacer. así. Una de ellas, Dibujo la plano lo abuelita se lo mandaban a hacía. hacer. Sí, Dibujo plano, parce, o sea, todo. llegaban con unas cosas que obviamente era como, no, lo mandaste a hacer. Ilustración de moda, ¿También lo mandaban a hacer? no sé, creo que sí. Bueno, no sé, presuntamente. No, pues Pero digamos que uy, cada jueputa, quien que haga sus cosas. O sea, me molestaba un poco que mandaran a hacer las cosas, pero a mí lo que más me molestaba era el hecho que se burlaran de uno, porque eso fue una vez. Otra vez decían como, uy, es que tú sí no has dormido nada, pero es que no entiendo, tú no organizas bien tu tiempo. Ay, a mí no me digan que yo no sé organizar mi tiempo, porque es que ellos no hacen, solamente lo que hacían era salir a tomar y ya. Y todo lo mandaban a hacer, entonces, o sea, ya cuando se meten conmigo, y ahora sí se viene el momento chisme, de la el chisme más chisma. jugoso de acá. Yo tengo un aporte que hacer. No, es que yo en taller 3 feliz, no había perdido ninguna materia. Yo, todas se querían hacer individual. Había acabado de salir o sea, nosotras habíamos acabado de hacer grupo, tú te querías hacer sola. Eso es una cosa, no tengan miedo a hacerse solos. Siento que a veces ya hasta es, o sea, como que siento que es un reto para uno mismo. Sí, Porque es uno dice necesario. como que uno dice, Pero digamos que a mí, yo prefiero trabajar en grupo. Me gusta, pues cuando uno se entiende, sí, primero. cuando uno se entiende, pero de todas maneras es como que darse la oportunidad de, o sea, no tenerle miedo a trabajar solo Sí, es por el cierto. hecho de que es un reto y pues tú conoces tus capacidades y pues Es cierto, es uno cierto. lo logra. O sea, uno sufre, Bastante. pero uno lo logra y uno dice, puedo hacerlo sola. Obviamente si consigues una pareja que te entiendes perfectamente, también es muchísimo más fácil. Pero entonces yo dije, no me quiero hacer sola. Sí, Es nuestra culpa por decirle a Juanita que se hiciera con esa persona. porque es que ellas ya lo conocían. Y ya incluso una de ellas la había modelado y ya lo conocía, pero no conocían esa parte de él. Pero bueno, la cosa es que yo no me quería hacer sola, entonces empecé a buscar como con quién. Entonces ellos me dijeron como, no, hazte con Pepito. Entonces yo dije, pues, o sea, él se veía súper chévere. A mí me habían dicho que a él lo habían dejado solo, que él había hecho todo lo del semestre pasado. Entonces yo dije, la imagen que teníamos de Pepito era como de víctima, como porque sí fue así de que él se quedó solo en el semestre pasado. Pero porque le había hecho lo mismo a su compañera. O sea, no sabíamos ese tipo, o sea, el otro lado de la historia, entonces nosotros dijimos como, ay, no, pobrecito. Y es que nosotros no teníamos más amigos del otro semestre. Exacto, él no terminó su curso, se puso súper nervioso, no sabía exponer, no sabía hacer exposición, o sea, presentaciones. Entonces como que nosotros nos quedamos con esa imagen, entonces le dijimos, no, pues trabaja con él. Pero gran error. Gran error, no. Lo odié. Pero bueno, fue mi momento canónico. Real, muy real. Porque bueno, ya yo le dije como, oye, ven, hagámonos juntos, tal. Y el man me dijo, listo, veámonos. Además, es que veámonos en tal lado y empezamos a sacar nuestra colección. Yo le dije, perfecto. Fuimos allá, el man, fuimos a un Starbucks y el man se esperó a que yo le gastara. Entonces, pues tú sabes cómo soy yo, o sea, yo dije como, ok, yo te gasto, tranquilo, pide. Muy buen corazón para esa gente tan hijo de puta. Bueno. Sí, marica, además no es como que me sobrara la plata. Sí, no, marica. Al man le sobraba la plata. Sí. ¿De dónde saca la plata? De dudosa procedencia, no lo sabemos. Sí. Pero, marica, el man. Presuntamente. Presuntamente. No sabemos de dónde sale tanta plata, pero bueno. Bueno, yo empecé a sacar como la colección con el man. El man no sabía nada, absolutamente nada. Pero yo dije, ok, está nervioso. No nos conocemos tanto, ok. Pero el man no sabía nada y yo soy muy penosa para exponer. Y yo, digamos que en las exposiciones yo suelo ser muy concisa. O sea, yo no soy como de echar parla o no. Yo sí. Sí, o sea, yo siento que yo me rodeo de gente que sí suele ser buena para eso, pero yo soy muy mala para eso. Pero ahí me tocó desarrollar mi parte. Hacer todo, básicamente. Sí. No, un miércoles, pero bueno.
Entonces saqué como, bueno, empezamos a hacer la colección, al profesor le gustó porque le empezó a gustar, los diseños que él hacían eran muy literales, entonces empezamos a sacar la colección, el man él decía que él sacaba todos los diseños y que yo tenía que hacer como dibujos planos y eso. Eso es lo único que se destaca en ilustrar. Pues, Sí, no, el man es creativo, sí. yo no se lo voy a quitar, el man es muy creativo en ciertas cosas, pero el man no sabe de nada, entonces, claro, él diseña, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hacer la estructura de esa prenda, cosa que es muy necesaria. Entonces, bueno, empezamos, yo le dije, tocaba hacer una entrega como de 30.000 dibujos planos, entonces yo le dije como no, cada quien hace su trabajo, porque además era una entrega individual, yo le dije, haz tú lo tuyo y yo lo mío y ya. El man se emputó, se molestó muchísimo y entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? No, mira, nos separamos, porque además empecé a hacerme como, empecé a conocer gente del siguiente semestre y todo el mundo me decía, pero ¿por qué te hiciste con él? Él es lo peor, él no hace nada. Yo no, pero él no ha hecho nada tampoco, pero es buena gente, pero no. El man empezó, bueno, yo le dije que nos separáramos, le di como todo el tema, todo lo que habíamos hecho, yo le dije, haz lo que tú quieras con eso, yo saco mi colección aparte. Pero entonces el man se molestó demasiado, yo tenía otra clase con él y en esa clase el man me empezó a tratar muy mal, horrible. El man me empezó a decir, voy a decir groserías. Pi, pi, pi. Empezó a decirme, bueno, primero me dijo pobretona, luego me empezó a decir que es que perra, me empezó a decir un montón de cosas absurdas que yo decía. Pero no, ¿a quién fue? ¿No? Como que Lo que no sé pasa, por qué le hablas a esta perra. Sí, por eso fue que me dijo perra, porque yo estaba como con una chica y entonces dijo, ay, hasta acá al lado mío, porque yo no sé por qué le estás hablando a esa perra. Entonces a mí me molestó y yo le dije, oye, no, o sea, ya. Además, porque la profesora no le decía nada, nosotros estábamos en una clase y la profesora no le decía nada, como, oye, respeta a tu compañera, nada, no le decía nada. Entonces yo le dije como, no, respétame por favor, o sea, de verdad, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Tal. Entonces me dijo, no me haga hacer que pierda taller. Entonces yo dije como, ay, tan ridículo, o sea, no va a pasar, no. Pero igual yo ahí me hablaba con alguien de ese semestre y yo le dije como, no, yo mira. Sé quién es ese alguien. Pero eso es para otra historia. Yo le dije como, no, mira que me está diciendo esto Pepito. Y me dijo, no, ten cuidado porque él ha sacado a una profesora porque no lo dejó pasar. Y yo hablaba con mucha gente de ese semestre y me decían que sí, que el man se quejó y como el man tiene como sus contactos, la sacaron. Entonces, todo grave. Entonces yo ahí me empecé a asustar, yo empecé a estar muy juiciosa, ¿sí? Ahí sí saqué mi parte de perfeccionista y empecé a sacar como todos los patrones, a no faltar a ninguna clase, a estar muy intensa. Es que el man no hacía nada, él dejó de ir a las clases, en cambio yo iba a todas las clases y el man llegó casi en las últimas entregas donde uno le escogían diseño para empezar a confeccionar y el man le dijo como, o sea, y llegó además tarde, llegó como ya cuando se iba a acabar la clase y llegó con sus dibujos planos y entonces el profesor le dijo como, no, Pepito, yo no te puedo revisar ahorita, o sea, llegaste tarde, ¿hace cuánto no vienes? Nosotros revisamos, 2 semanas, corregimos diseños y todo eso hace mucho, hace como 3 clases. Yo ahorita lo que estoy es terminando de revisar como patronaje para ya irnos a producción, sí. Entonces el man le dijo, no, es que usted me tiene que revisar los diseños sí o sí. Y es que ese es su trabajo, y es que le toca, y así. ¿Ustedes creen que el man hizo algo? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? No, le dijo como, bueno, Pepito, ya voy para allá.
O sea, si yo hubiera dicho eso, yo me agarré con ese profesor en el semestre pasado. No, En este semestre de taller 3 a mí me trató bien y yo dije como se sintió mal de haberme hecho llorar porque esa fue la primera vez que yo lloré. Pero si yo le hubiera dicho eso al profesor marica me destroza. o sea, el man no le dijo nada, nada. Cuando ese profesor Es de los se más caracteriza por ser muy duro con la gente, pau pau. ¿sí? Por ser a veces grosero, Es por muy buen hacerte profesor. replantear si debes existir. Es muy buen profesor en cuanto a conocimiento y El en man sabe cuanto mucho. a que de verdad enseña y hace bien las cosas. Sí. Pero a veces no sabe decir las cosas cuando te califica o tiene un mal día y te trata como un culo. De verdad te hace replantear si deberías existir. Exacto. O A sea, mí me hizo replantearme muchas veces, como te hace replantear si te sirve, si sirves en la cara o no. pero lo quiero. O sea, Sí. realmente en medio de todo ese odio que hubo, lo quiero porque aprendí mucho con él y todavía siento que en medio abre la boca y aprendo mucho. Pero bueno, aparte de todo eso, tuvimos como una preentrega en donde me fue muy bien, pero a ese man le fue muy mal, a Pepito, le fue muy mal. Y lo sabes de mujer. sí. Y ya, pues como después de eso uno lo tiene que hacer como en la tela real. Eso me costó demasiado, a mí ningún profesor me ayudaba. El man presentó algo que el profesor, porque además era un conchudo, ay, un conchudo, porque además subía en Instagram como work in process y mostraba como el otro señor estaba confeccionando todo, como hacía todo, y yo decía, ay, ¿cómo puede ser tan descarado, descarado? O sea, ¿qué onda? Y ya entonces el profesor se dio cuenta que él no lo había hecho, porque de una clase a otra ya tenía todo hecho, cuando no había hecho nada, no había ido a clases, nada. Entonces el profesor sabía que no había hecho nada. Yo estaba muy atrasada en todo eso. Al final lo terminé entregando. Pude haberlo entregado mejor, tengo que decirlo, pero lo entregué bien, igual. Y entonces la profesora, como me odiaba, bueno, digamos que no era de sus te odiaba, o sea, preferencias. es que vean, contexto de esa profesora. A mí me quería. Sí. O sea, yo le Y te caía ayudaba bien. a hacer, A mí me cuando te ayudaba. ayudó a hacer la chaqueta, te ayudó a hacer casi todo. O sea, no a hacértela, pero sí te ayudaba Sí, mucho. o O sea, sea, como yo que me cuando ayudaba iba, mucho. ella te ayudaba mucho Ajá. a decir, mira, tienes que coser acá. A eso me refiero. O sea, Esos con son, casi todo te esa ayudaba. profesora era de amores u odios. Y Y odios. Juanita había trabajado conmigo, entonces, pana, o sea, todo en ese semestre estuvo bien porque a ti también sí te ayudaba, ¿no? O más o menos. No, es que yo me acuerdo que una vez yo entré a tu clase y dijo como, yo estoy atendiendo a las de mi clase. Y yo lo entendí. Yo dije como, todo bien. Igual, O sea, como que yo sí yo eso le sí lo dije a ella entendí. como profe, pues es que ella es mi compañera y está con la otra profesora. Y pues si algo, pues si puede venir a tu clase. Y ella me dijo, sí, Manuelita, sí. Pan, Pero cambio de nosotros pensábamos que ese semestre ya la iban a echar, pero siguió en taller 3, pana, la cogió entre ojos, o sea, y ni siquiera sabemos por qué, weón. no, yo sí sé por qué. Porque la zapé con el profesor. Porque nos puso a hacer la camisa. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿te Verdad, acuerdas? es verdad. Entonces, creo que al final le termino contando que yo fui la que le conté al profesor y por eso me terminó odiando. Y pues es que yo me iba temprano, o sea, No la te ibas clase a era la a las hora, 4, a la yo hora me iba que a era. las 5, pero ella quería que estuviéramos hasta las 7 de la noche y pues no, yo no iba a estar hasta las 7. Pero bueno, en medio de todo eso, esa profesora me terminó odiando. Entonces dijo como no, horrible, o sea, como que me fundó ahí en esa entrega. Yo le dije al profesor que como que o sea, que se iba a perder. Me dijo, no, igual, o sea, tú alcanzas a pasar, pero ponte pilas. La profesora le dijo que yo no hacía nada en clase y todo eso, pues al final me terminó haciendo perder, porque yo iba muy bien en la clase, digamos que en general, en patronaje. Patronaje iba muy bien, y en el último corte, pues a uno le suele ir bien porque pues Ya. es lo que uno entrega, o sea, si no haces nada, pues ahí sí te va mal, pero yo como había entregado, pues se supone que al menos debía pasar. El profesor me hizo perder, no sé si el profesor, No, la profesora. fue más la profesora, me hizo perder y ya, y entonces lloré
fue una tusa y ya acepté que perdí pues es como perder un semestre, pero al final me voy a terminar graduando con ellas. Pero sí me hizo perder como esa materia, lloré mucho porque no me parecía justo. Ese señor no había, o sea, el chico Pepito no había hecho nada y él se había pasado con buena nota. Pasó hasta desfile. Pasó a desfile con la cosa No, horrible. una re básica. O sea, No. era una bata que ni siquiera tenía ni solapa, ni botones, ni bolsillos. Lo único que tenía era un estampado por dentro que él diseñó, pero el resto era súper fácil. Y un short. O sea, ni siquiera una camisa. O sea, era como súper... Y no, what todo the mal. fuck. Y luego de eso, o sea, no, el man, o sea, eso también pasaron los otros chicos que no hacen nada que mandan a hacer, también pasaron. Esa es otra Entonces, historia, marica. ahí yo me empecé a replantear como, bueno, o sea, si estoy haciendo bien las cosas, ¿qué onda? Me empecé a poner mucho más juiciosa. Me fue muy bien, de ahí en adelante me empezó a ir muy bien, pero no me parecía justo, porque de verdad yo hacía todo con mis manos y la gente que no había hecho nada y que los profesores sabían que no habían hecho nada, lo justificaban. Pero Ujú. son No, cosas que marica, y pasan. es que se dan garra porque, digamos, estas personas vagas que mencionamos al principio. A ver, nosotras vemos una materia que se llama procesos textiles. Y en procesos textiles aprendes a hacer todo, desgastar denim, lavarlos, serigrafía, un montón de vainas. Y uno, por lógica, si tú estás comprando el denim en cualquier tienda de telas, tú lo tienes que prelavar porque eso suelta la tinta azul. Sí. Y estos personajes, después del desfile, o sea, el desfile pasó un día, al otro día era como que la sustentación, si no estoy mal. Pues obviamente el desfile es un desastre en cuanto a que muchas veces no hay orden y te entregan las cosas sucias. O desbaratadas, pues no desbaratadas, pero como desorganizadas. Sí. Y a ellos se les ocurrió la grandiosa idea de que sus diseños tenían pana y denim y la Yo no sabía eso. pana y denim. Y marica, lavaron el coso, entonces la pana era amarilla, se les manchó todo de azul. Claro. El profesor los funó, fue como, a ver, estamos en sexto semestre, ustedes, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no saben esto? Básico. Y aún así pasaron, entonces ya cuando al otro semestre, obviamente Juanita no nos contó, o sea, eso fue un golpe rebajo. Sí, es que yo tenía pena, Sí. tenía pena de que me juzgara. Total, bueno, no le vamos a abudar, pero sí vamos a abudar a los demás. Sí. Porque marica, o sea, ¿cómo es posible que estos hijos putas sí pasen? Y claro, cuando yo entré al otro taller y los vi entrando al salón de confección, yo dije, no puede ser, weón. Juanita, ¿dónde está? Juanita, ¿dónde está? ¿Y por qué estos están aquí? Entonces, además, es como sí, que no. y fue súper duro porque yo en ese momento estaba súper alejada de ellas. Yo me alejé mucho. No, fue horrible. Maldita, tú, maldita. Esa es otra historia. Pero bueno, la cosa es que no, y cuéntales tú lo de... ¡Ah, ya! Marica. Juanita, tú estás hablando de ese hombre que me robó mi bralet. Sí, ese mismo. Ese Dios mío, mismo. bebés, ustedes se acuerdan que a mí me robaron un bralet, o sea que yo había terminado, ves, es que yo sí fluyo mucho, o sea, yo soy muy rápida cosiendo y pues terminando las cositas, y cuando es en íntimo son así de rapidito. Sí, es cierto. Yo ya había terminado mi bralet, yo ya le había puesto la etiqueta, decía Manuela González. ¿Será que el man se la quitó? No, claro. Y bueno, entonces yo ya estaba con el brasier, estaba con el boxer, el bracelet ya estaba terminado y yo se lo mostré a la profesora. La profesora como que ya tenía en mente que yo ya había terminado el bracelet y yo ya había empezado con el brasier. La desventaja es que yo me hice en la máquina de atrás y mis bralets, o sea, yo todos mis ejercicios los hice en blanco y las mesas son blancas. Entonces, claro, yo no encontraba mi bracelet. Yo, ¿dónde hijo de putas está mi bracelet? ¿Quién lo cogió? ¿Quién se lo robó? O sea, yo dije, ¿quién se lo robó? Así, ¿por qué se lo robaron? Y llega este hijo de puta de... Y... porque era súper amiguis de él. Porque le hacía todos los trabajos y él se los pagaba. Ajá. Y dijo, ¿pero por qué estás diciendo que te lo robaron? ¿Por qué asumes que te lo robaron? No, así no son las cosas. Y yo, ¿por qué te atacas? Entonces, ¿quién va a coger un bralet? ¿Para qué? Entonces, ¿eso qué es? O sea, como que pues obviamente me lo robaron. Y entonces él, justamente, casualmente, presuntamente, aparentemente, estaban como adelante de mi mesa, o sea, estaba en la máquina de adelante y se hizo el súper preocupado, como, ¡ah! ¿Cómo así? No.
Y se hizo el que buscaba. Se hizo el que buscaba en su maleta, en el piso, en el vaina. Y se fue. Él se Es fue. que el man solía robar mucho. Él robaba en Desde todo que él lado. se fue, o sea, desde que él se salió y no volvió a ir al taller, nada se perdía. O sea, se perdieron tijeras, se perdieron bralets. Es que el man en su casa, yo me acuerdo, en su este de taller, tenía todo como eso que Mil uno tijeras. tiene como donde se meten todos los esferos y eso, Sí. pero de tijeras. Marica, ¡Hijo de tenía de todo. Ah, sí, y es que él se enorgullecía de eso. O sea, era Parido, güey. todo esto, ¿Tú sabes cuánto valen unas tijeras para tela? unas buenas. 90.000 pesos, 100.000 pesos. Pana, obviamente yo estaba emputada, a mí no me van a robar ni puta mierda, entonces yo me fui hacia las cámaras de la universidad y les dije, vean, me robaron esto hasta ahora, revisen cámaras, pero como les dije, o sea, mi bralet era blanco, las mesas eran blancas, pues al final, la calidad de la puta cámara era como menos 100 píxeles, o sea, era terrible, entonces yo al final yo dije, nah, ¿cuándo es que vea? Pasa, resulta y acontece que Alguien yo sube. empecé no, pues la chica con la que él estaba trabajando en taller 2, que ellos se separaron, ella se fue de la universidad, nosotros no la volvimos a ver. Yo la empecé a seguir porque pues bien, o sea, me quedé bien. De la nada, marica, sube una historia como en ropa interior y yo vi ese bralet. Bueno, Sí. muy parecido a mí, al mío, o sea, marica, yo A reconocí mí. mi tela, mi trabajo, o sea, yo reconozco mi trabajo cuando lo veo. Sí. Y yo obviamente yo le pregunté No, y uno reconoce también porque es que el patrón, o sea, sí, el la estilo forma. que suele tener como esas cosas que uno hace no suelen ser como tan Sí, comerciales. porque era un bralet súper básico, porque normalmente los bralets que venden en los mercados forrado por adentro, con la espumita, este era un bralet sin buena espuma, sin nada, o sea, sin soporte, no, era un bralet normalito. Sí. Y claro, yo le respondí, ay, qué lindo bralet, ¿dónde lo conseguiste? No, ay, bebecita, no, se demoró un montón en responder, me dijo, me lo regalaron, y yo, qué casualidad. Yo le dije como que quién te lo regaló, que estaba muy lindo, que si se lo mandaba a hacer, bla, bla. Ay, no sé, una amiga, pero nunca me dijo el nombre, entonces pues claro, yo dije, Pepito, marica. Ah, bueno. Pero obviamente yo, o sea, yo a ella no le dije como, bebé, ese bralet me lo robaron y te lo dieron a ti, pues porque voy a hacer otro bralet, pero es el Sí. hecho de que fue puta, o sea, descubrí dónde estaba mi bralet, y No, fue él. y es que acaba de aclarar que el man se salió de la carrera, ¿no? Gracias a Dios. Sí, porque no sirve para un culo. Se salió de la carrera porque sabía que la profesora que le seguía no lo iba a dejar pasar. Porque es que el man, de verdad, no les miento que el man no sabía hacer nada. Tenían que presentar unas estadísticas, el man las presentó. O sea, 5 minutos antes el man se puso a hacer las estadísticas en papel y con resaltadores y se las presentó hacia la profesora. O sea, con eso les digo No, todo. y sabes que también, o sea, cuando se me perdió el bralet y yo le dije a la profesora, profe, me agarraron el bralet, ella automáticamente, aunque no lo dijo, me dijo, fue Pepito. Y yo le dije, exacto, profe, fue Pepito. Y pues nada, o sea, como que, bueno, eso quedó en la nada, weón, pero pues sí, o sea, como que, o sea, al descaro de que, pues obviamente ya el problema entre ellos dos había pasado, pero pues obviamente nosotras somos sus amigas, la cogió contra todas, marica, Contra nos todas. bloqueó de Instagram, o Sí. sea, fue puta. No, a mí me había dado soft block, o sea, cuando tú bloqueas a alguien y se lo quitas para que se dejen de seguir, listo, chévere. Pero cuando pasó lo de el bralet, como Lo que yo después bloqueó. lo fui a buscar y él ya me había bloqueado por completo. Yo dije, ¡me robaste mi bralet! Mal parido, mal parido. O sea, Es que el man era, la verdad, bueno, no Es. sé ahorita cómo No, será, creo pero que pues ese no man- creo que haya cambiado. ya 25 años la Además, criaturita. No, yo creo que ahorita ya debe estar más 26, grande. 27. Porque cuando pasó, o sea, eso ya va a pasar 2 años, Va a entonces debe cumplir tener 27. Nena, se está igualando con con niñas de 5 22. años menores. O sea, parce, pero la cosa es que ahí aprendí, ya como moraleja, aprendí a pues entender que todo también pasa por algo, o sea, como que yo ya no podía hacer nada, ya lo había perdido, yo lo único que podía hacer era como, de verdad, era como una oportunidad para aprender más, como sacarle más provecho al profesor porque sabía mucho, sí, como aprender, digamos, en confección, yo ahí sí ya era la mejor, la más pro. era la que primero entregaba, la que primero acababa todo,
Pues porque también tomé eso como para aprender demasiado de todos los profesores del momento y tampoco como compararme, porque yo empecé a compararme mucho pues con la gente que no hacía nada. Yo Sí. decía, pues esa gente de verdad no, digamos que para mí, desde mi perspectiva, esa gente no sabe mucho de lo que es la carrera, no sabe ni siquiera cómo se cose, no saben nada, entonces como que a mí eso me frustraba mucho, pero lo aprendí como a soltar, porque pues ya si me tengo que demorar 3 años para graduarme, pues 3 años me Pero demoraré. sabes más Exacto, pero quedo tranquila es con lo que yo sé y y la que persona que es realmente la nota no define lo que eres ni lo que no te sabes. define. Y eso lo aprendí a soltar demasiado. Fue como, ay, o sea, ahorita, digamos, tengo que de verdad empeñarme para quedarme tranquila, como decir, igual ya hice todo lo que podía hacer y Ya me ya si me parcho, nos saqué tres, parchamos. sí, si me saqué 3 o 2, 5, ya, Ya, X, no pude sí. hacer más y ya no me voy a matar la cabeza pensando puedo pensar en cómo puedo mejorar, pero ya, no en lo que Sí, pude hacer. increíble tu historia. Sí, Adiosito. adiósito.